Pues buenas tardes tengan todos ustedes los que están presentes a través de esta transmisión en vivo en Facebook. Bienvenido a esta primera presentación del programa Café Cuántico. A lo largo de todos estos programas que estamos transmitiendo en vivo estará presente el doctor Emerson y el doctor Díaz Cruz. Antes de empezar me gustaría platicar un poquito acerca de la trayectoria de los doctores aquí presentes, que discutirán a lo largo de este programa. El doctor Emerson es licenciado en física por la UTLAB, magna cum laude en 2002, maestría y doctorado en física en el IFUNAM, bajo la dirección del profesor Marcos Moszyński-Borodiaski. Hizo un postdoctorado en el ICF de Morelos, con TH Seligman en 2008, otra estancia postdoctoral en Universität en Alemania, si lo pronuncié bien. Es actualmente profesor e investigador del IFAB desde 2011 a la fecha. Es miembro del SNI en el nivel 2, cuenta con perfil PRODEP. Es reseñista de la American Mathematical Society y árbitro en revistas internacionales. También funge como evaluador con ACID y actualmente tiene más de 400 citas, según el Google Académico. 459 citas y más de 37 artículos publicados en revistas indexadas. Por otra parte tenemos al doctor Díaz Cruz. Él obtuvo su grado de doctor en física en la Universidad de Michigan en el 89, maestro en ciencias por el CIMBESTAP e ingeniero físico por la Universidad Autónoma Metropolitana. Realizó una estancia postdoctoral en la Universidad Autónoma de Barcelona y fue asistente de investigación en la Universidad de Michigan también. Actualmente es profesor investigador titular C en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y también fue profesor asociado en la Universidad Autónoma de Barcelona, en CIMBESTAP y en la UAP. Pertenece a la Academia Mexicana de Ciencias, fue presidente de la División de Partículas y Campos de la Sociedad Mexicana de Física entre 2000 y 2002. Actualmente es nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores y ha formado también parte de la comisión dictaminadora del mismo. En su haber cuenta con más de 130 artículos, 85 de ellos publicados en revistas internacionales de alto impacto y cuenta con más de 3.100 citas. Bueno, pues este es el presidium de este programa Café Cuántico y sin más damos la bienvenida a los doctores. Adelante. Gracias. Muy buenas tardes, es un gusto reiniciar las transmisiones sobre temas de física, de ciencia que nos interesan. En esta serie de sesiones vamos a hablar de mecánica cuántica con un experto como es el doctor Emerson. Emerson nada más para los amigos. Y sí. Una parte de la motivación de estos programas pues es acercarle a la gente joven, al público en general, temas que son la columna vertebral de la física de nuestro tiempo e incluso de la tecnología, de la economía, ¿no? Lo que es la mecánica cuántica. Y al mismo tiempo pues ha habido en estos años toda una serie de uso y
mal uso del término cuántico. Ahora tenemos medicina cuántica, cristales cuánticos, casi la iglesia del verbo cuántico. Entonces, pues todo eso, en nuestra opinión, es pseudociencia y justamente para contrarrestar ese tipo de publicidad, digamos, pues queremos hablar, hablar de una manera amena, a nivel accesible para un estudiante de licenciatura, pero también de manera con información técnica correcta, ¿verdad? Y sin más, pues vamos a iniciar y lanzo la pregunta a Emerson. ¿Qué podríamos decir de entrada, aunque la gente sea impaciente y quisiera tener el conocimiento lo más resumido posible? Entonces, ¿qué les diríamos de qué es la mecánica cuántica? Bienvenido. Gracias, Lorenzo, y gracias también a Mario por la invitación. Bueno, lo principal es poder definir una disciplina para poder entenderla, ¿no? Entonces me parece una pregunta muy pertinente. Yo creo que tendríamos que empezar por la motivación y la historia para después acercarnos un poco a una definición más formal de lo que es esta disciplina e irnos con una idea correcta y sencilla en la cabeza. Y claro, que no nos tomen el pelo en cualquier lugar diciéndonos que hay medicina cuántica o ese tipo de cosas, ¿no? Hay que tener cuidado. Entonces, yo lo primero que haría es ubicarme en un contexto histórico allá en el siglo XIX, en el que había una cantidad de fenómenos físicos que no se comprendían muy bien con lo que ya se sabía en la época. Recordemos, en la época ya existía la electrodinámica clásica, inclusive la mecánica clásica se conocía desde un siglo antes, se conocía bien, y todas estas descripciones de la física eran insuficientes para dar cuenta de nuevos inventos. Eso a mí me parece fascinante. Fenómenos de luminiscencia que se daban por materiales calentados en hornos, por ejemplo. O bien los fenómenos de iluminación de las líneas espectrales que salen de tubos de emisión incandescentes. Hay un gas incandescente dentro de un tubo de vidrio, se le aplica una corriente eléctrica y una serie de líneas luminosas a ciertas frecuencias, cuya discretización no se entendía. Entonces, hay una motivación no solamente de curiosidad por entender la naturaleza, sino de aplicaciones tecnológicas. Y nosotros bien sabemos, Lorenzo, bueno, tú lo sabes mejor que yo, que donde está el dinero está la ciencia. Si invertimos en cierta área, la ciencia florece, ¿no? Las aplicaciones son muy importantes. Pues bien, ¿cuáles serían los nombres asociados a estos problemas y cuáles serían ya muy puntuales estas inquietudes que había en el siglo XIX? Entender por qué los objetos brillan, sobre todo los objetos metálicos, brillan cuando se les calienta, cómo el color de la luz que emerge de ellos depende de la temperatura a la que se encuentran, y cómo es que se discretiza o se cuantifica, vamos a decirlo así, los colores de la luz que emerge de una lámpara. Por ejemplo, una lámpara de sodio emite en amarillo, y de hecho emite 2 tonos de amarillo. Esos 2 tonos de amarillo son muy importantes para entender muchos fenómenos físicos ya bien entrado el siglo XX, después de que ya se inventara completamente el formalismo de la cuántica. Pues bueno, si quieres comentar algo ahora, Lorenzo. Pues sí, me llama mucho la atención esto que no vemos cuando tomamos los cursos, ¿no?, de física moderna o física contemporánea. El contexto histórico es muy interesante, ¿no? Como un país como Alemania, pues donde mayormente se hacen estos descubrimientos, tiene su industria, ¿verdad? Y su industria le daba dinero a los científicos, ¿no?
Además del interés cultural, pues hay todo un aparato industrial detrás de esto, ¿verdad? Que quizás en una primera visión del surgimiento de la mecánica cuántica lo vemos puramente ideal, ¿no? Como persecución del conocimiento por sí mismo, ¿no? Y posiblemente en la mente de algunos científicos era así, ¿no? Pero visto como un todo el aparato científico de un país, pues ese componente industrial es muy importante, ¿no? De Alemania y Dinamarca, que luego va a aparecer también, ¿verdad? Claro, va a jugar un papel muy importante el señor Niels Bohr en todo esto. Y después entonces, con estos problemas de la radiación, ¿quién seguiría en esta narrativa? ¿Planck? Yo creo que sí. Bueno, de hecho, Max Planck podría considerarse el padre de la mecánica cuántica, aun cuando él mismo no entendía bien los fundamentos de lo que él había propuesto. El problema era el siguiente. Hay dos leyes bien conocidas para la radiación de un cuerpo que está siendo sometido a un baño térmico, está siendo calentado. Estas leyes de emisión de luz que ocurren a diferentes colores, recordemos, si calentamos una barra de hierro, empieza por ponerse roja, luego naranja, amarilla, hasta verse francamente blanca, ¿verdad? Cuando se está fundiendo. Esas leyes vienen de dos personajes, pues uno de ellos también es alemán, Wien, es la famosa ley de Wien, se escribe W-I-E-N, y la otra es más bien de un inglés, es de Rayleigh, Lord Rayleigh. Y estas dos leyes estaban en contraposición, una con la otra estaban en contradicción. Una de ellas podía predecir, por ejemplo, que el color de la luz más probable tenía una longitud de onda que caía como el inverso de la temperatura del cuerpo. Entonces, eso nos daba un comportamiento correcto a energías muy altas. Pero por otra parte, a energías bajas era catastrófico, no podía predecir bien el comportamiento. Entonces, Wien se quedó corto. Por cierto, Wien se basó en las ideas de Boltzmann y en argumentos termodinámicos para poder dar estas explicaciones. Por otro lado, estaba Lord Rayleigh, quien pues era un experto en electrodinámica, y lo que hacía él era tratar de acomodar ondas dentro de una cajita con longitudes, un número de longitudes de onda entero dentro de las paredes de esa cavidad. Y con eso pudo explicar el principio de la ley de distribución, que sería el comportamiento correcto cuando las longitudes de onda son muy grandes, o bien cuando la frecuencia de la luz es muy pequeña. Esto, si ustedes recuerdan, tiene que ver con el color, ¿verdad? Entre más grande es la longitud de onda, va hacia el rojo, y entre más pequeña va hacia el azul. Entonces, vamos a decir que el señor Rayleigh sabía bien lo que ocurría en el rojo y el señor Wien lo que pasaba en el violeta o en el azul. Sin embargo, en el Inter no había una explicación correcta. Y a Max Planck le tomó pues meses tratar de entender cómo podía describir esta ley de una manera no solamente empírica, sino tratar de encontrar una explicación matemática detrás. Y propuso una idea increíble, que es que la radiación se distribuye en paquetes indivisibles de energía. Y entonces ahí empieza el nombre cuántico. Es una cuantización. Podemos describir estos paquetes contándolos, 1, 2, 3. No hay divisiones de cada uno de estos paquetes, no existen. Y este nombre se quedó de manera histórica. Hoy día la palabra cuántico ya engloba muchísimos más conceptos alrededor del formalismo, ¿verdad? Pero así es como nace. Muy, muy interesante. Entonces, el padre de la cuantización, pues sí, es Max Planck. Según recuerdo, hay algunos de los datos clave
él recibió a un experimental, pero no recuerdo el nombre, y un domingo a cenar, y ahí le platicó, y de manera como frenética trató de explicar esos últimos datos, ¿no? ¿Recuerdas algo alrededor de eso o lo obviamos por lo pronto? Bueno, quizás te refieres a Kirchhoff, no sé si es cierto. Kirchhoff era teórico, por cierto. Ajá. Ahora no recuerdo la anécdota a la cual te refieres, pero sí debemos recordar que había muchos nombres alemanes alrededor de esto, ¿no? Kirchhoff era uno de ellos y el otro era Stefan, que es el que forma la famosa ley de Stefan Boltzmann para la radiación. Es cuestión de buscar los datos biográficos de Max Planck. No se encuentran todos ellos publicados, hay que saber buscar en qué libros, ¿no? Ok. Luego lo volvemos a mencionar, ¿no? Entonces, por cierto, aquí me llama la atención cuando uno está estudiando en la licenciatura, pues es un poco frustrante, ¿no? De que uno quiere aprender mecánica cuántica lo más rápido posible y de pronto está todo este obstáculo de entender a fondo física térmica, ¿no? Que es una de las vertientes como se llega a la física cuántica. Luego tendríamos la otra vertiente, ¿no? Digamos, alrededor de los fenómenos térmicos que acaba de describir, pues tenemos como una manifestación macroscópica, pero eso viene de un comportamiento microscópico, ¿no? Claro. Y es como se juntan los dos caminos, digamos, el camino de entender la estructura del átomo, ¿no? Entonces, podemos platicar de los modelos atómicos, ¿no? Y eso, pues, nos teníamos que remontar a los griegos, ¿no? Claro, se suele decir que el modelo más elegante de la naturaleza es siempre el griego, aunque es incorrecto, ¿no? No consideramos, por ejemplo, que los elementos fuego, agua, tierra, aire sean realmente elementos fundamentales de la naturaleza, no lo son. Son poquitos, son solo 4, es un concepto bonito, pero lo más importante de esto es que no sirven para describir el mundo. Son místicos. Uh-huh. En nuestra búsqueda de una explicación más simple de la naturaleza, uno podría regresar a Demócrito y ver que efectivamente había una idea de que la materia tenía corpúsculos indivisibles. Hoy día sabemos que los átomos tampoco son indivisibles, ¿verdad? Su nombre no está bien justificado. Pero la idea de que los corpúsculos son los que constituyen la materia, esa sí es la que debemos recuperar, ¿no? Y de hecho, pues bueno, toda la ciencia del siglo XX, finales del XIX y XX, está basada en que la sustancia está hecha de sustancia y esas sustancias son partículas. Además sabemos que esas partículas tienen una dualidad con los campos e interactúan entre sí con campos de fuerza que a su vez son intercambios de otras partículas. Entonces, esa visión del mundo ha rendido muchos frutos. En la época, allá en los tiempos de Thomson, se hacían experimentos, J.J. Thomson es el físico al que me refiero, se hacían experimentos con campos electromagnéticos cruzados en una barra de metal, digamos una barra de cobre, ¿no? Es un buen conductor. Y con esta sintonización de campos eléctricos y magnéticos, uno podía demostrar experimentalmente que la corriente venía por paquetes, partículas, que nosotros terminamos denominando electrones, o sea que Thomson descubrió el electrón. Al mismo tiempo estaba la inquietud de entender si la materia estaba hecha de átomos o no, y esos electrones tenían que formar parte de toda esta imagen. Pues bueno, en su buena intención de tratar de dar una imagen más acabada, Thomson nos da el famoso pudín de pasas, que es un tema que se ve inclusive, creo que en la secundaria, no sé si en la preparatoria, pero en cursos de la secundaria, los estudiantes recordarán, sí, el modelo del pudín de pasas.
Pues ahora ya sabemos cuál es la motivación, ¿verdad? Pues entender la estructura de la materia. El modelo del pudín de pasas parecía no ser falsificable. ¿Qué quiere decir esto? Encontrar un experimento que dijera que es falso o verdadero, hasta que llegó el neozelandés Ernest Rutherford. Y pues tuvo una idea genial. Parece ser que Geiger, el de los contadores Geiger, era su ayudante, ¿no? Entonces, la idea genial era disparar partículas alfa hacia una hojilla de oro y ver cómo estas partículas rebotaban de esta hojilla de oro muy delgada. Según el rebote de estas partículas, que se detectan con contadores Geiger, ¿verdad? Según el rebote, uno puede inferir la estructura o cómo está conformada esa materia sobre la cual inciden los haces de partículas. Y la conclusión es contundente. La materia está concentrada en núcleos muy pequeños. El radio del átomo está estimado en 1 ángstrom. Entonces el tamaño del núcleo es como 10 veces menos que eso. Es 10 a la menos 11 metros, que son pues 11 ceros y un 1, ¿verdad? Entonces estamos hablando de escalas muy pequeñas. La materia, la que realmente nos importa, está concentrada en unas escalas de longitud muy, muy pequeñas, y el resto que nosotros percibimos son interacciones entre partículas. En este caso, para que el átomo tenga una estructura estable, la interacción entre las partículas es electrostática. Y bueno, pues Rutherford llegó a muy feliz término con este experimento, determinando cómo es la estructura del núcleo, pero esto no terminaba de explicar las líneas espectrales que venían de estos mismos átomos, pero ahora en forma gaseosa en lámparas incandescentes. Porque la imagen de que era una especie de sistema planetario en donde los electrones circundan el núcleo no es lo suficientemente buena desde el punto de vista de la electrodinámica clásica. Estas partículas circundando el núcleo tendrían que empezar a radiar por ser cargas aceleradas y por lo tanto serían inestables. Es decir, el movimiento tiene una energía. Si empieza a irradiar fotones, entonces, ¿quién patrocina eso? Pues el propio movimiento de la carga. Así que tendría que formar una espiral hasta colapsar en el núcleo. Y entonces, pues no habría química y no estaríamos nosotros hablando aquí, ¿verdad? Entonces, había que arreglar eso, y ahí es donde aparece la figura de un joven de 28 años llamado Niels Bohr, que es uno de los físicos más geniales de los que tenemos conocimiento, ¿verdad? Entonces, de ahí podemos continuar el relato, pero tú quieres comentar algo, Lorenzo. Pues sí, entonces, por lo que nos platicas, había la física clásica, la electrodinámica, la mecánica newtoniana, no eran capaces de explicar por qué los átomos son estables, ¿no? Y por qué radian de manera diferente, lo cual se acerca al concepto de órbitas, ¿verdad? Del electrón, que tenga órbitas, así como la órbita de la Tierra, la órbita de Mercurio en el sistema solar. Y entonces se necesita un cambio radical, ¿verdad? Y ese cambio radical pues va a venir aportado por Bohr. Como anécdota, me parece que Bohr llegó a trabajar con Rutherford en Inglaterra, muy, muy joven, ¿no? Bohr estaba interesado en estudiar el modelo atómico, pero Rutherford como que no creía en su modelo atómico porque él trató de desanimarlo de trabajar en física del átomo. Pero vamos a ver, quizás además de todo lo genial, talentoso, gran ser humano que era Niels Bohr, era muy necio, ¿verdad? Pero verdaderamente necio. Vamos a ver varias anécdotas y perseguir una idea hasta destrozarla, hasta entenderla. Entonces, aquí viene la aportación, ¿verdad? De cómo lograr que el átomo sea estable, pues lo que
propone Bohr es que el momento angular, si Planck dijo que la energía está cuantizada, Bohr dice por qué no haya más cantidades cuantizadas, ¿verdad? Entonces se propone que el momento angular esté cuantizado. Quizás cuando se ve, y bueno, eso dio lugar al modelo de Bohr, ¿verdad? Y que pudo explicar algunos aspectos de los espectros atómicos. Cuando en los cursos que tomamos, a veces vemos el modelo de Bohr como un pasito más en este camino hacia encontrar algo, ¿no? Pero para mí es muy interesante, trascendente, ese momento en el que nada de lo que tienes te sirve y debes hacer una hipótesis radical. No importa que la primera realización sea parcial, ¿no? Así ha sido muchas veces en la historia de la física, en el siglo XX, ¿no? En el que se tiene un conocimiento parcial, pero con una idea fundamental. No sé, adelantándome muchos años, tenemos las teorías de Yang-Mills en los 50s, que en el trabajo de Yang y Mills no está redondeada la idea, ¿no? Bueno, está presente esta manera de trabajar interacciones, pero no tiene un modelo, y ese modelo viene después hasta que llega Weinberg, y bueno, de hecho antes Glashow, pero bueno, ya nos estamos metiendo demasiado. Como me pasen mis cursos, les cuento. Estoy hablando de la receta del pescado veracruzano a la veracruzana y no sé por qué acabo hablando de partículas elementales. Entonces, porque todo es física. Porque todo es física, Lorenzo. Pero bueno, ¿qué podrías platicarnos de este modelo de Bohr? ¿Qué contiene? ¿Qué elementos contiene? Sí, mira, es una idea genial, porque tiene que producir una ruptura con toda la física clásica conocida. Entonces, lo primero que uno debe tomar en cuenta es que las trayectorias circulares, o hipotéticamente circulares, de estos electrones alrededor del núcleo, deben ser estables, entonces no deben irradiar. La cuantización viene de manera muy natural, porque hay que utilizar unos elementos que ya existían en la época, que consisten en que la materia se puede comportar como una onda. Entonces, esa onda tiene que caber en un aro. Entonces, para que cierre la onda sin interferir consigo misma, solo un número entero de longitudes de onda son permitidas. Y ahí vienen los números cuánticos relacionados con lo que mencionaba Lorenzo, momento angular. Eso es genial. Lo otro es hasta anecdótico, porque uno de los más grandes detractores de la cuántica, Albert Einstein, el gran Albert Einstein, que no le gustaba la cuántica para nada, ya en sus días más maduros, en aquel entonces él sí había utilizado las ideas de Planck para entender la radiación, el fenómeno fotoeléctrico, que consiste en considerar que los fotones son partículas y colisionan con los electrones. Eso es un fenómeno que se da en materiales, ¿no? Ustedes irradian con luz un metal conductor y encuentran una corriente, se produce una corriente. El asunto con esa corriente es que ocurre después de sobrepasar una frecuencia umbral. Lo que importa es la frecuencia de la luz, no la intensidad. Y eso es muy fino, porque a uno le enseñan que la energía aumenta si la intensidad aumenta, lo cual es cierto, pero no depende de la intensidad de la luz, sino de la frecuencia. Y esto viene a justificar por qué la radiación está distribuida en paquetes, pero estos mismos paquetes de radiación son los que nosotros observamos de los átomos incandescentes en la lámpara de gas. Entonces, Bohr tiene que enfrentarse a estas cosas, pedir que haya estabilidad, pero al mismo tiempo pedir que la radiación que van a emitir o absorber estos átomos en un modelo planetario tiene que ver con el salto de órbitas de electrones entre diferentes radios, lo cual conlleva a absorción o emisión de energía congruentemente con los paquetitos que Planck había postulado. Entonces, ya de aquí viene pues una fórmula
que Bohr encuentra de una manera heurística una fórmula para los niveles energéticos y por lo tanto para las órbitas permitidas de ese modelo planetario. Entonces, como se pueden dar ustedes cuenta, un modelo planetario de mecánica clásica, en donde las variables son continuas, ahora se le han quitado muchos elementos y se le ha puesto énfasis a algunos otros para hacerlo congruente con la emisión de líneas espectrales de las lámparas incandescentes. Me parece a mí una cosa genial. De hecho, para los estudiosos de la física moderna, recordarán que hay toda una lista de nombres asociados a la clasificación de esas líneas espectrales de diferentes colores, luces de diferentes colores que venían de gases. Decía, por ejemplo, que el sodio emite un doblete amarillo, pero pues también hay lámparas de mercurio, hay lámparas de gases nobles, emiten en diferentes colores, y las series de esas frecuencias permitidas que uno puede encontrar poniéndole una rejilla difractiva a la luz y proyectándola sobre una pared, se ve que no es el arco iris continuo, sino es una serie de líneas bien definidas. Esas series tienen nombres: Paschen, Brackett, Pund, etc. Todos esos nombres de científicos que empíricamente habían encontrado las leyes, pero no habían encontrado la explicación última, que sí provenía de la idea de Bohr. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño paréntesis de un minuto, Mario. Aprovechamos quizás al regreso de ese paréntesis para leer si hay algún comentario en la página o alguna reacción, ¿no? ¿Parece? Perfecto. Regresamos entonces con estas interesantes historias de la física cuántica. Bueno, pues regresamos después de este pequeño descanso. Hacemos la invitación a los que amablemente nos están viendo en escribir sus preguntas en el chat de la transmisión en vivo, y bueno, al final habrá una sesión de preguntas. Por el momento pues podemos continuar, profesor. Muy bien. Bueno, entonces tenemos ahí el papel de Bohr, completó su modelo, el cual me parece luego fue estudiado en diferentes partes de Europa, no sé si en Estados Unidos, en México casi estoy seguro que no, ¿verdad? Y uno de estos profesores alemanes que trabaja en el modelo es Arnold Sommerfeld, ¿verdad? Que después de la Primera Guerra Mundial, en los años 20,
me parece que tiene un alumno muy brillante, Werner Heisenberg. Bueno, tiene una serie de alumnos brillantísimos, ¿no? Bueno, tiene a Heisenberg y a Pauli, nada más para presumir, ¿no? Y quienes habrían de jugar un papel muy importante, ¿verdad?, en el desarrollo de la mecánica cuántica. Entonces, de alguna manera, las películas, la serie, pasa a ver un poco de Heisenberg, ¿no? ¿Cuál es la contribución de Heisenberg en esa primera, casi pre-mecánica cuántica, ¿no? En el nacimiento de la mecánica cuántica? Sí, el nacimiento. Bueno, Heisenberg era el niño maravilla, así se le conoce, Wunderkind. Era genial. Pero él no publicó solo esto, él lo publicó junto con Pascual Jordan y con el mismo Niels Bohr, si recuerdo bien, ese artículo original. Max Born, me parece. Max Born, claro, Max Born. Max Born era un físico que había ido a estudiar a Göttingen, en Alemania, sobre la mecánica matricial. Es una idea muy, muy importante. Tiene que ver con que lo realmente importante del mundo que estoy describiendo viene a través de los experimentos, como introducir una señal y ver cuál es la salida. Lo que ocurra en el Inter no parece ser de gran importancia. Y eso se traduce en un principio de incertidumbre. Claro que estoy saltando muchas ideas. No es un salto cuántico, realmente hay un continuo de ideas que llevan hasta este razonamiento, pero para no hacer la conversación demasiado prolongada, la mecánica matricial es congruente con el principio de incertidumbre de Heisenberg, que es quizás el corazón de la mecánica cuántica. Yo no puedo determinar con total certidumbre la posición de una partícula y su velocidad. Y esto da al traste con el concepto de trayectoria. Entonces, el concepto de trayectoria, que es desde la época de Newton, ¿verdad?, para describir, por ejemplo, las trayectorias de los planetas alrededor del Sol, descansa en la muy importante hipótesis de que un cuerpo puede tener una posición y una velocidad determinadas simultáneamente, y eso para cada tiempo sobre el cual esa partícula se va moviendo, ya sea partícula o cuerpo. Pero resulta ser que la física microscópica no es congruente con este tipo de imagen. Y bueno, pues Heisenberg prácticamente inventa la dinámica descrita por matrices en lugar de por números. Ya anticipamos un poco el pesado contenido de álgebra lineal que se necesita para entender el formalismo actual llamado cuántica. Entonces, eso es por parte de Heisenberg, pero también estaba Schrödinger. Quizás tú quisieras comentar al respecto. A lo mejor antes de pasar a Schrödinger, ¿no? A mí me llama mucho la atención todos los caminos, todas las carreras académicas que hay, ¿no? Y me llama la atención que hay algunas personas que le dan un valor central a las matemáticas, ¿no? Pero también en la historia de la física, por supuesto, es una herramienta, es el lenguaje que usamos para expresarnos, ¿no? Para conocer, describir las leyes de la naturaleza en la física. Sin embargo, hay ejemplos en que realizan un verso, me parece que de Goethe, que dice: gris es toda teoría, verde el árbol de oro de la vida, ¿no? Como yo lo leo, esto es: la naturaleza es la fuente de inspiración más rica de ideas que puede haber. Entonces, describir la naturaleza, encontrar sus principios, debería ser nuestro objetivo central, ¿no? Y algunas veces tenemos que aprender matemáticas novedosas para poder describir esas leyes. Otras veces, las mismas leyes nos dan para inventar matemáticas nuevas, ¿no?
por ejemplo, en el caso de Newton, ¿no? Newton, para describir el movimiento tiene que inventar el cálculo diferencial e integral, ¿no? Efectivamente. Y en el caso de Heisenberg es curioso, ¿no? Porque era muy joven, ¿no? Como dices, el niño maravilla, ¿no? Y él no sabía tantas matemáticas. Entonces, cuando empezó a describir por ejemplo, el oscilador armónico con las variables de momentos y coordenadas, encontró que eran posible describirlos como arreglos numéricos, ¿no? Y él no sabía que esos eran las matrices que ya habían sido estudiadas en álgebra lineal, ¿no? Entonces, un ejemplo que a mí me llama la atención, ¿no? A lo mejor, claro, me llama la atención porque responde a mis simpatías, ¿no? A mí me gusta aprender matemáticas nuevas, pero no por sí mismas. Hay para todo, ¿no? Todos los gustos, todas las carreras, ¿no? A mí me gusta usarla para seguir la naturaleza, digamos, ¿no? Y este caso de Heisenberg, Sí. redescubriendo las matrices, ¿no? Un poco, algunas veces pues, será un descubrimiento medio ridículo, ¿no? Como la canción de Lelutiers, este grupo argentino de música muy fina, pero con parodias, donde hay un personaje que hace el viaje a América al revés, desde el Mar de la Plata, recorre hacia el norte hasta llegar a Colombia, ¿no? Entonces funda Colombia donde ya había sido fundado y le llama Rodrigombia. Entonces, sí, algunas veces cuando se trate de trabajar así, pues va a redescubrirse cosas que ya están hechas, ¿no? Y Claro. bueno, digamos, llega un momento, porque ahorita no hay un debate sobre, en el momento en que estamos, que quizás es tema de otro programa, pero alguna gente dice, bueno, es que no hemos entendido las matemáticas de las disciplinas que tenemos, ¿no? No están bien fundamentadas y habría que describirlas. Puede ser, ¿no? No lo sé, ¿no? Pero yo más bien me voy por los principios y las ideas, ¿no? Claro, Bueno, Lorenzo. un paréntesis muy personal, perdón. No, no creo que sea solo personal. Creo que estamos sintonizados en la misma frecuencia. Aquí viene una frase de Vladimir Arnold que es: toda buena matemática está motivada por un problema, ¿no? Y eso es muy importante reconocerlo. Claro que yo respeto mucho a mis amigos matemáticos, ellos quizás son más puristas que yo. Pero como bien señalas, los fundamentos propios de la matemática sufrieron fuertes golpes durante el siglo XX por matemáticos como Gödel, por ejemplo, sobre lo cual podríamos comentar en otra ocasión. Sí. Mencionabas a Goethe, el poeta Goethe. Fíjate que hay una anécdota curiosa. Goethe trató de hacer un tratado de óptica porque no le creían nada a Newton, ¿no? Y resulta ser que lo intentó, pero se equivocó porque parece ser que no limó bien los prismas. Entonces, como la luz no se separaba en colores, tiró a la basura la teoría. Eso también te habla no solamente de tener ganas, pero de tener persistencia, ¿no? Sí, saber exactamente lo que se quiere y no rendirse. Y por cierto, ya cuando Heisenberg trató de digamos, difundir su enfoque de la mecánica cuántica matricial, pues no tuvo al mero principio no tuvo problemas, porque la comunidad científica estaba acostumbrada a otro lenguaje, ¿no? El lenguaje de ondas, el lenguaje de ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces, ahí aparece Schrödinger, basado en las ideas de Broglie y lo que describiste de cómo puede caber una onda en una órbita y luego tener una ecuación de onda, ¿verdad? Y ahí aparece justamente Schrödinger, que por cierto, la tesis doctoral de Broglie se la pasaron a Einstein, y yo no sé si Einstein no tenía tiempo o no quería meterse al tema, y Einstein se la envió a Schrödinger. Entonces, Schrödinger evaluó la tesis y la usó muy bien, ¿no? ¿Qué más podemos decir de Schrödinger y su ecuación? Bueno, hasta donde yo conozco, el señor Schrödinger, que tenía, aparentemente era bígamo, pero luego hablamos de eso, tenía un problema de definición ahí, pero sí.
pero provenía de una comunidad en donde se estudiaban ondas. Entonces, un experto en ecuaciones de onda definitivamente era Schrödinger, solo que estamos hablando de otro tipo de ondas, pueden ser ondas de sonido inclusive, que son perturbaciones en un material. Entonces, aunque tiene la matemática correcta, no estamos seguros de que Schrödinger hubiese entendido a la primera la interpretación correcta de las famosas ondas que postuló Louis de Broglie. Por cierto, a Louis de Broglie se le dio mucha proyección porque él provenía de una familia piamontesa noble. Se habían ganado ese apellido en guerras de sucesión monárquica. Entonces, Louis de Broglie era una figura importante, muy respetada. Creo que la hipótesis de Louis de Broglie es de 1923, y no había una ecuación de onda que describiese la dinámica. No es lo mismo proponer una función de onda que describe las perturbaciones de un medio a escribir además las leyes de movimiento de esa onda, que ya son una ecuación diferencial, ¿verdad? Esa ecuación diferencial no se tenía. Y Schrödinger tuvo la genialidad de encontrar esa ecuación diferencial que matemáticas más, matemáticas menos, esto ahorita no importa, esencialmente consiste en describir el movimiento a partir de una sola condición inicial. Algo que normalmente en el mundo newtoniano no ocurre, ¿verdad? Porque en el mundo newtoniano uno piensa en masa por aceleración igual a fuerza, ¿verdad? Y ese tipo de ecuación diferencial normalmente reclama saber dos datos iniciales, saber la posición de una partícula y la velocidad con la que se está moviendo, y con eso yo puedo determinar toda la trayectoria. Pero la ecuación de Schrödinger es una cosa genial, solo necesita la función de onda, o sea, la perturbación inicial, para que la naturaleza haga el resto. Esta es una hipótesis muy importante de la evolución cuántica. Lo logró. Digamos que basado en las ideas de Louis de Broglie, fructificó esto en una dinámica exitosa. Con toda justicia, Lorenzo, yo creo que también hay que mencionar aquí el experimento de Davison-Germer, que es desde 1923 hasta 1927, muy en acuerdo con las hipótesis de Louis de Broglie, pero realmente con una comprobación empírica de que la materia no se estaba comportando como trayectorias, sino como ondas. Y explico brevemente. Se tiene un cristal y sobre ese cristal vamos a irradiar con un haz de electrones. Ustedes recordarán que las televisiones antes tenían un cinescopio, ¿verdad? Entonces, funcionan con un cañón de electrones, que es un arreglo de resistencias que se calientan mucho para que los electrones prácticamente estén ebulliendo del metal, y después se coloca un voltaje para que salgan disparados. Entonces, estos electrones, al salir disparados, van a pasar por un material que tiene un interespaciado atómico muy pequeño, del orden de 10 a la menos 10 metros. Entonces la gran pregunta es, ¿qué es lo que pasa con los electrones que entran a ese arreglo periódico, tanto del lado opuesto de la muestra cristalina como la retrodispersión, o sea, hacia nosotros, ¿verdad? Y lo que se encuentran son los famosos picos de Bragg, de difracción. O sea, que la materia se difracta. Eso es una cosa muy importante en la descripción ondulatoria. La materia sufre difracción. Si yo mando uno por uno cada uno de estos electrones, no quiere decir que un solo electrón se disuelva en el espacio. Lo que quiere decir es que va a seguir una trayectoria similar a lo que haría una onda. Va a dar a una pantalla luminosa que me va a decir por dónde pasó el electrón, y mientras yo siga haciendo experimentos, mandando electrones uno por uno, voy a reproducir en la pantalla luminosa un patrón de densidad congruente con la intensidad de una onda al cuadrado. De hecho, ni siquiera sabemos si el electrón sigue una trayectoria determinada o no.
Todo lo que podemos hacer es medir los puntos luminosos en la pantalla después de que el electrón incidió sobre el cristal. Entonces, esto confirma que la hipótesis ondulatoria es correcta, pero que la interpretación de la onda es muy fina. Y entonces aquí entra otro de los personajes de los que ya hablábamos, Lorenzo. Max Born. Así es. Abuelo de Olivia Newton-John, por cierto, ¿no? Sí, claro. Eso está en su biografía. ¿Cómo es que se llama la biografía? The End of a Certain World. Así se llama la biografía de Max Born. Y sí, efectivamente, Olivia Newton-John estaba emparentada con él. Entonces, digamos, ya acercándonos al final del programa, tenemos que la materia, los átomos, los electrones, los protones, neutrones, tienen las dos características, ¿verdad? Interactúan con una placa, con una pantalla como puntos, como materia, como partículas, y a la vez en el viaje que hacen tienen características de onda, ¿verdad? Es la dualidad onda-partícula, que también aplica para la luz, ¿no? Entonces la luz, desde tiempos de todo el desarrollo de toda la óptica, siglos atrás, pues es una onda, pero también con el efecto fotoeléctrico se ve que parece una partícula, y de hecho hay un experimento más, el de Compton, en el que se hacen choques de electrones con luz, y la luz cambia longitud de onda. Entonces la explicación es que hubo un choque, ¿no? Como si fuera una pelotita a la luz. Y entonces tenemos ya todos los elementos, tenemos la dualidad onda-partícula, que hay la idea de trayectoria ya no existe, y tenemos un objeto matemático muy curioso que nos va a dar para un programa que viene, que es la función de onda, ¿no? Eso lo podemos platicar, ¿no? Pero digamos, para ir cerrando, creo que ya tenemos elementos para decirle a nuestros, quienes nos siguen, qué es la mecánica cuántica. Sí, muy bien. Pues si me permites dar una definición. La mecánica cuántica es el formalismo que inventaron Schrödinger, Heisenberg, Dirac y John von Neumann para describir todos los elementos que se han mencionado y agruparlos en dos hipótesis fundamentales. La primera es una ecuación que describe la evolución del estado de un sistema. Los sistemas físicos están descritos por estados. Los estados evolucionan continuamente con una ecuación diferencial llamada ecuación de Schrödinger. Esa es la gran hipótesis número uno, que equivale a decir que la naturaleza hace el trabajo. Yo no tengo que meter las manos. Solo preparo el estado y la naturaleza se lo lleva. Y la otra gran hipótesis viene con el concepto de medición. Eso ya es el colapso de la función de onda. Y ese colapso misterioso es algo que no hemos podido quitarnos de encima, es una gran hipótesis, que consiste en que la medición que nosotros hacemos sobre un sistema físico perturba el sistema físico. No podemos separarnos de él. Entonces, cada vez que operamos sobre el sistema físico, lo interrogamos, para decirle en qué estado estás, en qué valor de la posición te encuentras, querido electrón. El electrón va a brincar aleatoriamente a otros puntos de diferentes puntos de la pantalla. Ese es el colapso de la función de onda y es aleatorio. ¿Hasta dónde sabemos? Este colapso aleatorio es azaroso debido a la naturaleza, no es azaroso debido a nuestra ignorancia. Y esta es una hipótesis muy fuerte que ha generado discusiones a lo largo de décadas, pero no ha podido contradecirse. Estamos hablando de la escuela de Copenhague. Que será el tema de nuestro siguiente programa, ¿no? La función de onda y la escuela de Copenhague, ¿verdad? Digamos, ese es nuestro primer programa. Podemos ir cerrando por mi parte.
Mario, tú de lo que has estado escuchándonos, al menos te tenemos aquí de víctima. Bueno, ¿Qué nos puedes decir? Voy a echarle un poquito la bolita. Mario. Voy a echarle un poquito la bolita gracias a Alfonso, un asiduo espectador de nuestros proyectos. Primero nos manda saludos y deseando éxitos. Alfonso Díaz. Alfonso, ¿verdad? Furlong. Un saludazo, Alfonso. Y nos desea éxitos. Y también nos externa la siguiente pregunta para ustedes. ¿Cuál es la lección más importante del proceso del desarrollo de la mecánica cuántica que las nuevas generaciones en la investigación en física deben retomar para seguir avanzando en la generación de conocimiento? Huge. Te cedo la palabra, Emerson. Bien, si entiendo la pregunta es ¿cómo podemos entender, cómo podemos utilizar el desarrollo histórico de la cuántica para que los jóvenes, sobre todo mexicanos, ¿no? Hoy día, tomen la ciencia en serio, ¿no? Tomen el desarrollo en serio. Creo que esa es la pregunta. Y vaya, pues, tener una mente abierta es muy importante. Tener libertad es muy importante. Y tener tenacidad es muy importante. Entonces, sin libertad no hay creatividad, sin creatividad no hay ideas nuevas, pero además, con la perseverancia, esas ideas nuevas se tienen que poner a prueba día a día en un laboratorio o en la construcción de tecnología, etc. Entonces, tenemos estas dos componentes, la creatividad y la tenacidad. Y yo creo que tiene mucho que ver esas dos cosas con el desarrollo exitoso y fructífero de una rama de la ciencia durante todo el siglo XX que llegó a determinar inclusive la geopolítica, porque incidió sobre armamento nuclear, sobre tecnología, sobre los transistores, etc. Muy bien. Por mi parte, ¿terminaste, Emerson? Sí, adelante. Ok. Yo también, por supuesto, suscribo lo que dice Emerson y solamente agregaría como una particularidad, digamos, del proceso como se hizo la mecánica cuántica. Quizás no es que la gente, los investigadores, quieran hacer una revolución. Digamos, la revolución no es porque quiera hacerse, es porque la naturaleza nos lo manda, ¿no? Entonces, hemos estudiado la mecánica cuántica, la hemos aplicado a muchos sistemas, es una cantidad de sistemas, hemos ido a muchos cuerpos, a muy altas energías, y el hueso que no hemos podido, todavía nos falta entender conceptos, ¿no? Entender, asentar la teoría cuántica de campos, por ejemplo, ¿no? Que no sabemos por qué funciona muy bien, pero parece como una chuza accidental. Pero nos falta, por ejemplo, el problema de la gravitación, ¿no? Cómo incorporar la gravedad como un fenómeno cuántico.